Era una época de oscuridad espiritual en América. El inicio del siglo XIX había traído prosperidad material, pero las iglesias se habían convertido en museos de religiosidad muerta, donde sermones eruditos llenaban bancos vacíos de poder, y la forma permanecía mientras la esencia se desvanecía como humo. Los predicadores citaban teólogos, pero no conocían al Dios vivo. Las congregaciones cantaban himnos con labios fríos y corazones congelados. El pecado reinaba abiertamente en las calles, la embriaguez dominaba las tabernas y la juventud se burlaba de las cosas sagradas. Pero cuando parece que la noche es más oscura, es exactamente ahí que Dios prepara sus instrumentos más improbables. Y fue en ese escenario desolador que el Señor de los ejércitos eligió a un joven abogado, ambicioso, racionalista y completamente incrédulo, para incendiar una nación entera con el fuego del Espíritu Santo. Su nombre era Carlos Grandison Finney, y lo que Dios hizo a través de él desafía toda lógica humana, y continúa resonando hasta hoy en cada altar, donde hombres y mujeres claman por un toque genuino del cielo. Carlos Finney nació en 1792 en Connecticut, en una familia sin fervor espiritual alguno. Creció entre haciendas y pueblos, un muchacho común, inteligente, determinado, pero espiritualmente ciego. Él no iba a la iglesia, no leía la Biblia, y cuando oía hablar de Dios, era con la indiferencia fría de quien considera tales asuntos irrelevantes para hombres prácticos. A sus 20 años, se mudó a la ciudad de Adams, en el estado de Nueva York, para trabajar en un bufete de abogados. Allí, rodeado por códigos, leyes y argumentos racionales, Finney construía su carrera con la confianza típica de quien cree que el éxito depende solo del esfuerzo humano. Pero Dios tenía otros planes. El bufete donde trabajaba quedaba al lado de una pequeña iglesia, y frecuentemente Finney oía los cánticos y oraciones que atravesaban las paredes. Aquello lo incomodaba, no por despertar fe, sino por exponer la vacuidad de aquellas reuniones. Él veía los mismos rostros semana tras semana, cantando las mismas canciones, repitiendo las mismas frases, pero sin transformación real alguna en sus vidas. Y eso lo perturbaba de un modo que él no conseguía explicar. Entonces, por curiosidad intelectual, comenzó a leer la Biblia. No como un buscador, sino como un crítico. Quería encontrar fallas, contradicciones, argumentos que justificasen su descreencia. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cuanto más leía, más inquieto quedaba. Las palabras no eran meras letras en una página. Ellas parecían vivas, penetrantes, exponiendo áreas de su alma que él ni sabía que existían. Durante meses, Finney luchó contra una convicción creciente de que estaba equivocado. Equivocado sobre Dios, equivocado sobre sí mismo, equivocado sobre la vida. Él intentaba silenciar aquella voz interior, pero ella lo seguía a donde quiera que fuese. En sus caminatas solitarias por los bosques alrededor de Adams, él comenzó a sentir un peso aplastante sobre el pecho, una conciencia aguda de que estaba perdido, separado de Dios, caminando para la condenación eterna. Y entonces llegó el día que cambiaría no solo su vida, sino el destino de miles. Era una mañana de otoño, en 1821. Finney estaba en su bufete, pero no conseguía trabajar. La angustia era insoportable. Él sabía que necesitaba resolver aquella cuestión con Dios, pero el orgullo lo prendía. Finalmente, él salió del bufete y caminó para el bosque, determinado a no volver hasta encontrar paz. Allí, solo entre los árboles, él se arrodilló y comenzó a orar. Pero no salían palabras bonitas ni oraciones decoradas. Salía solo un grito desesperado de un hombre que finalmente reconocía su miseria espiritual. Él clamó por misericordia, confesó su pecado, abandonó su orgullo, y allí, en aquel lugar oculto, el cielo se abrió. Finney sintió,
como si ondas de amor líquido inundasen su alma. La presencia de Dios se tornó tan real, tan tangible, que él cayó prostrado con el rostro en la tierra, llorando como un niño. El peso del pecado se fue, la culpa desapareció, y en su lugar, una paz indescriptible, una alegría desbordante, y una certeza inquebrantable de que había sido perdonado, aceptado, transformado. Él volvió para el bufete completamente diferente. Su rostro brillaba, sus ojos ardían. Había una gloria en él que no venía de dentro, sino de arriba. En aquella misma noche, mientras estaba solo en su bufete, el Espíritu Santo vino sobre él con un poder devastador. Finney describió más tarde como si ondas de amor y gloria lo atravesasen repetidamente como electricidad divina que lo hacía llorar, temblar y adorar sin control. Él experimentó lo que pocos experimentan, la presencia manifiesta del Dios vivo de una forma tan intensa que el cuerpo físico mal consigue soportar. Y eso no fue un evento aislado. A partir de aquel momento, Carlos Finney cargaba algo que la mayoría de los cristianos apenas lee sobre, pero nunca experimenta. Él cargaba una atmósfera, una unción, una gloria, y dondequiera que él fuese, la presencia de Dios iba con él. Y hereje. Os jornais publicaban caricaturas dele. Pregadores invejosos espalaban votos sobre su vida pessoal, mas nada disso o avalaba. Ele sabia quem o había chamado, e sabia que a obra que estaba facendo não era sua, mas daquele que o enviou. Ele aprendeu a lição, que todo vaso ungido precisa aprender a aprovação de Deus vale mais do que a aclamação. Dos homens, Sipent, y esa presencia no era invisible. Se sentía poderosa, innegable. Días después de su conversión, encontró a un diácono de la iglesia que lo conocía como abogado. El hombre preguntó si Finney iba a continuar con un caso importante. Finney lo miró y dijo con seriedad santa: «Tengo una causa en manos del juez supremo, y no puedo trabajar más para usted». El diácono quedó confundido, pero entonces comenzó a temblar. Sin que Finney dijera nada más, el hombre cayó de rodillas llorando convulsivamente, confesando pecados ocultos y clamando por perdón. Eso se convirtió en el patrón. Finney entraba en una sala, y la gente sentía. Caminaba por la calle, y los burladores enmudecían. Miraba a alguien, y la convicción de pecado caía como un relámpago. Si esto te está tocando, comenta en los comentarios ahora, porque lo que estás a punto de leer no es leyenda, no es exageración, no es folclore religioso. Son hechos documentados, testimonios de cientos de personas que vieron y experimentaron el poder de Dios a través de un hombre completamente rendido. Y si Dios hizo eso con él, puede hacerlo contigo. Pero la decisión comienza en tu altar. Finney comenzó a predicar. No tenía entrenamiento teológico formal, no tenía ordenación oficial, no tenía apoyo de denominaciones, pero tenía algo que los predicadores formales no tenían: fuego. Cuando subía al púlpito, no recitaba sermones, confrontaba pecados, exponía corazones, apuntaba al infierno y a la cruz con igual intensidad. Y la presencia de Dios descendía como un huracán. En una pequeña villa llamada Evans Mills, predicó en una escuela. Durante el mensaje, la convicción era tan fuerte que las personas comenzaron a gemir y llorar incontrolablemente. Algunos cayeron de las sillas, postrados bajo el peso de la gloria y del juicio de Dios. Al final, casi todos en la sala se habían convertido. La noticia se esparció como fuego. En Wester predicó en una iglesia llena de religiosos formales que esperaban criticarlo. Pero cuando comenzó a hablar, algo sucedió. No fue la elocuencia, no fue la lógica, fue la unción. Un hombre en el fondo de la iglesia comenzó a gritar: «Estoy descendiendo al infierno. Dios tenga misericordia de mí». Otros cayeron de rodillas. Mujeres lloraban, hombres endurecidos se quebraban.
La reunión duró horas y decenas fueron salvos aquella noche. Pero quizás el testimonio más impresionante sucedió en una fábrica textil. Finney fue a visitar a un amigo que trabajaba allí. No tenía intención de predicar. Apenas entró en el edificio y caminó entre las máquinas. Pero su presencia era tan cargada con la gloria de Dios que cuando las operarias lo vieron, algo se quebró en el ambiente espiritual. Una joven comenzó a llorar. Después otra y otra. En pocos minutos, toda la línea de producción estaba paralizada. Las mujeres estaban de rodillas, sollozando, clamando por misericordia. El dueño de la fábrica, un hombre duro y sin fe, corrió hasta allí furioso, listo para expulsar a quien estuviera causando aquella confusión. Pero cuando entró y sintió la presencia, sus piernas flaquearon. Él también cayó de rodillas y entregó su vida a Cristo. Aquel lugar se convirtió en un escenario de avivamiento. Y Finney ni siquiera había abierto la boca. Eso no era carisma humano. Eso no era manipulación emocional. Eso era la gloria manifiesta de Dios reposando sobre un hombre que había pagado el precio en lo secreto. ¿Sientes ese llamado? Entonces no te calles. Responde. Porque lo que el mundo necesita hoy no son más predicadores elocuentes sin poder. Necesitamos hombres y mujeres que carguen la presencia. Y eso no se compra, no se hereda, no se copia. Eso se busca, de rodillas, en lágrimas, con hambre insaciable. El secreto de Finney no era misterio. Él mismo lo reveló en sus escritos y sermones. Pasaba horas, frecuentemente días enteros, en oración y ayuno. Lloraba por los perdidos como una madre llora por un hijo enfermo. No subía al púlpito sin antes haber estado en el Getsemaní. Cierta vez, él dijo, un avivamiento no es un milagro. Es el resultado inevitable del uso correcto de los medios establecidos por Dios. ¿Y cuáles eran esos medios? Oración profunda, confesión sincera, quebrantamiento genuino, abandono total. Finney dormía poco, comía menos aún durante las campañas. Se levantaba a las 4 de la mañana para orar. Intercedía hasta sentir que algo se quebraba en el mundo espiritual. Y entonces, y solamente entonces, él iba a predicar. Y cuando predicaba, era como si el cielo validase cada palabra. Personas caían bajo convicción antes incluso de que él terminase el sermón. Alcohólicos abandonaban las botellas en medio de la calle y corrían hacia la iglesia llorando. Prostitutas dejaban la vida de pecado y se convertían radicalmente. Comerciantes deshonestos devolvían lo que habían robado. Familias enteras eran restauradas. Y todo esto no porque Finney era especial en sí mismo, sino porque él cargaba a alguien especial. Él cargaba la presencia del Dios Altísimo. Pero como toda vida ungida, Finney enfrentó oposición feroz. Los líderes religiosos formales lo odiaban. Decían que era emocionalista y hereje. Los periódicos publicaban caricaturas de él. Predicadores envidiosos esparcían rumores sobre su vida personal. Pero nada de eso lo estremecía. Él sabía quién lo había llamado, y sabía que la obra que estaba haciendo no era suya, sino de aquel que lo envió. Y él aprendió la lección que todo vaso ungido necesita aprender. La aprobación de Dios vale más que la aclamación de los hombres. Ife, manático, peligroso. Lo acusaban de causar divisiones, de perturbar el orden, de avergonzar a la iglesia. Teólogos escépticos escribían artículos condenando sus métodos. Pastores le prohibían predicar en sus ciudades. Pero nada de eso lo detenía, porque él no respondía a hombres. Él respondía a Dios. Una vez, un grupo de pastores lo confrontó públicamente, diciendo que sus métodos eran antibíblicos. Finney los escuchó en silencio, y entonces respondió con autoridad, ustedes han predicado durante años. ¿Y dónde están los convertidos? ¿Dónde están los transformados? Dios está conmigo. Y los frutos lo prueban. Juzguen el árbol por los frutos, y de hecho era imposible negarlo.
Donde Finney predicaba, ciudades enteras eran transformadas, bares cerraban por falta de clientes, tribunales quedaban vacíos porque el crimen disminuía drásticamente, iglesias que estaban muertas explotaban en crecimiento, y eso no era resultado de técnicas o estrategias humanas, era el mover soberano del Espíritu Santo a través de un hombre que había muerto para sí mismo. Deja un amén si crees que ese mover puede suceder hoy, porque Dios no ha cambiado. Él continúa buscando por vasos limpios, corazones quebrantados, vidas rendidas. La pregunta no es si Él quiere usarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Finney predicó por más de 50 años. Se estima que 500.000 de personas fueron convertidas directamente a través de su ministerio. 500.000. En una época sin micrófonos, sin internet, sin tecnología, apenas un hombre, la Biblia y el Espíritu Santo. Pero el impacto fue aún mayor, porque aquellos convertidos se tornaron predicadores, misioneros, intercesores. Ellos esparcieron el fuego, ellos llevaron la gloria, y el avivamiento se multiplicó por generaciones. Finney no apenas predicaba salvación, él predicaba santidad. Él no ofrecía un evangelio barato que promete bendiciones sin transformación. Él confrontaba el pecado con osadía santa. Él enseñaba que arrepentimiento genuino produce cambio radical. Él decía, un cristiano carnal es una contradicción. O eres de Cristo, o no lo eres. No existe término medio. Eso incomodaba a muchos. Pero los que tenían hambre reconocían la verdad y se entregaban completamente. Una de las historias más conmovedoras sucedió en una pequeña ciudad donde la oposición era brutal. Finney llegó y fue recibido con hostilidad. Los pastores se rehusaron a abrir sus iglesias. Los líderes comunitarios lo ridiculizaron públicamente. Pero Finney no se intimidó. Él alquiló un granero, anunció una reunión de oración y esperó. En aquella primera noche, apenas 3 personas aparecieron. Finney predicó para ellas como si fueran 3.000, y oró con la misma intensidad. En la segunda noche vinieron 10, en la tercera 30, y entonces algo se rompió. La presencia de Dios comenzó a intensificarse. Las personas comenzaron a sentir algo en el aire, algo pesado, algo glorioso. En una semana, el granero estaba repleto. Personas venían de ciudades vecinas, y el avivamiento explotó. Aquellos mismos pastores que lo rechazaron, vinieron a pedir perdón, llorando, reconociendo que habían resistido al Espíritu Santo. Y la ciudad entera fue transformada. Finney también escribió. Sus libros, especialmente Lectures on Revivals of Religion, conferencias sobre avivamiento, se tornaron manuales para generaciones de predicadores. Pero él no escribía como teórico. Él escribía como testigo. Cada página goteaba experiencia. Cada principio había sido probado en el fuego. Y hasta hoy, quien lee sus escritos con corazón abierto, siente el mismo peso, la misma convicción, el mismo fuego que marcaba su predicación. Porque palabras ungidas cargan unción, mismo impresas. Si deseas ese fuego, escribe yo quiero y ora con sinceridad ahora, porque no basta apenas admirar, no basta apenas emocionarse, es preciso decidir, es preciso rendirse, es preciso pagar el precio, y el precio es morir. Morir para el ego, morir para la fama, morir para el confort, morir para todo que compite con Dios. Finney murió para sí mismo en aquel bosque en 1821, de May, y lo que resurgió fue un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que andaba en la gloria, un hombre que cargaba fuego del cielo. Él predicaba con lágrimas, no lágrimas forzadas o teatrales, sino lágrimas genuinas de alguien que divisaba almas al borde del infierno y no conseguía quedar indiferente. Él gritaba cuando necesario, no por falta de control, sino por la urgencia del mensaje. Él apuntaba el dedo para pecados específicos, llamando a las personas por el nombre,
exponiendo hipocresías, destruyendo máscaras religiosas. Y la unción validaba cada palabra. Una vez, él predicó sobre el juicio final con tal intensidad que personas gritaron pidiendo misericordia antes mismo de él terminar. Algunas se desmayaron bajo el peso de la gloria, otras confesaron pecados ocultos allí mismo, públicamente, sin que él las confrontase directamente. Simplemente, no conseguían soportar la presencia santa de Dios en aquel ambiente. Y aquí está algo crucial. Finney enseñaba que avivamiento no es accidente, no es suerte, no es algo que cae del cielo aleatoriamente. Él decía, el avivamiento es tan predecible como una cosecha. Si plantas las semillas correctas, si aras el suelo correctamente, si remueves las piedras y espinas, la cosecha vendrá. Pero ¿cuáles son esas semillas? Oración perseverante, confesión honesta, abandono del pecado, hambre desesperada por Dios. Cuando estos elementos están presentes, el avivamiento es inevitable. Pero cuando están ausentes, no sirve de nada gritar, saltar, danzar o hacer campañas. Será solo ruido religioso sin poder. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado, porque hay personas adormecidas en religiosidad muerta, cantando, orando, sirviendo, pero sin vida, y ellas necesitan oír que existe más, mucho más, que Dios no ha cambiado, que el Espíritu Santo no se ha jubilado, que el fuego todavía está disponible, pero es preciso buscarlo como nombre adaptado. Por ejemplo, Fernando lo buscó, con todo, sin reservas, sin excusas. Nombre adaptado, por ejemplo, Fernando también enfrentó batallas personales. Él pasó por enfermedades, desánimos, momentos de oscuridad espiritual donde parecía que Dios se había alejado. Pero él nunca desistió. Él sabía que la vida ungida no es un paseo, es guerra, es lucha, es morir diariamente. Y él escogía diariamente morir, escogía diariamente morir, escogía diariamente buscar, escogía diariamente rendirse. Y por eso, la gloria permanecía. A los 80 años, ya viejo y frágil, él aún predicaba con fuego. Aún lloraba por los perdidos, aún cargaba aquella presencia que hacía a pecadores temblar y a santos adorar, porque lo que él tenía no era producto de juventud o energía física. Era la presencia del Dios eterno reposando sobre una vida rendida. Una de las frases que él repetía constantemente era: puedes hacer más de rodillas que en cualquier otra posición. Y él lo probaba. Antes de cada campaña, él pasaba días orando, ayunando, clamando. Él no confiaba en su elocuencia, aunque fuera elocuente. No confiaba en su lógica, aunque fuera lógico. Él confiaba únicamente en el Espíritu Santo. Y por eso, cuando predicaba, no era él quien hablaba, era Dios a través de él. Las personas sentían la diferencia. Ellas decían: cuando nombre adaptado, por ejemplo, Fernando predica, es como si Dios estuviera en la sala mirando directamente para mí. Y de hecho, Dios estaba, porque donde hay rendición total, hay manifestación total. Otra área donde nombre adaptado, por ejemplo, Fernando fue revolucionario, fue en el uso de lo que llamó medios de avivamiento. Él introdujo prácticas como el banco de los anhelantes, donde personas bajo convicción se sentaban en el frente para recibir ministración. Eso causó escándalo. Los religiosos tradicionales dijeron que era antibíblico, manipulador, emocionalista. Pero nombre adaptado, por ejemplo, Fernando no se importaba con opiniones humanas. Él veía almas siendo salvas, vidas siendo transformadas, y eso era todo lo que importaba. Él decía: Dios no se ha limitado a apenas una forma de hacer las cosas. Él usa lo que funciona para alcanzar corazones. Y de hecho, funcionaba. Personas que resistían por años se quebraban en aquel banco. Pecadores endurecidos lloraban como niños, y salían de allí transformados para siempre. Suscríbete y activa la campanita
para recibir más historias que edifican tu fe, porque lo que estás leyendo ahora no es entretenimiento, no es pasatiempo, es combustible para tu alma, es desafío para tu vida, es invitación para una jornada de rendición total. Y si tienes hambre de más, si quieres conocer otros hombres y mujeres que pagaron el precio y vieron la gloria, entonces necesitas caminar con nosotros en esa jornada. Porque cada historia, cada testimonio, cada narrativa es una semilla plantada en el suelo de tu corazón. Y si riegas con oración, si cultivas con obediencia, la cosecha vendrá, la transformación vendrá, el fuego vendrá. Nombre adaptado, por ejemplo. Fernando también enfrentó críticas de cuño teológico. Algunos lo acusaban de ser arminiano de más, otros decían que negaba la soberanía de Dios. Pero la verdad es que Nombre adaptado, por ejemplo, Fernando predicaba responsabilidad humana. Él enseñaba que Dios ofrece salvación, pero el hombre precisa responder. Y esa respuesta no puede ser pasiva, no puede ser apenas un asentimiento mental. Precisa ser rendición total, abandono del pecado, compromiso radical. Él decía, Dios no salva personas contra la voluntad de ellas. Él las atrae, convence, capacita, pero la decisión final es suya, y esa teología producía frutos, porque creaba urgencia, creaba seriedad, creaba compromiso. No había espacio para conversiones falsas, para decisiones emocionales sin transformación. O entregabas todo, o no entregabas nada. Había también momentos donde Nombre adaptado, por ejemplo, Fernando simplemente paraba de predicar y comenzaba a orar. La presencia de Dios se tornaba tan intensa que él no conseguía continuar. Él caía de rodillas, y la congregación entera caía con él. Allí, en el silencio quebrado apenas por gemidos de quebrantamiento, Dios operaba milagros. Matrimonios eran restaurados sin asesoramiento formal. Vicios eran quebrados sin programas de recuperación. Odios eran deshechos sin mediación humana. Porque cuando la presencia de Dios invade un ambiente, lo imposible se torna inevitable. Y Nombre adaptado, por ejemplo, Fernando sabía de eso. Él no dependía de métodos, dependía del Espíritu Santo. En Rochester, Nueva York, donde dirigió una de las campañas más poderosas de su vida, el impacto fue tan profundo que la ciudad entera fue transformada. Las tiendas cerraban durante los cultos, porque dueños y empleados estaban en la iglesia. Los tribunales quedaron prácticamente vacíos porque el crimen se desplomó. Los bares quebraron. La alcaldía documentó que nunca había visto tal transformación social. Y todo comenzó con un hombre orando, ayunando, predicando bajo unción. No había trucos, no había marketing. Había solo el poder de Dios fluyendo a través de un vaso limpio. Lo que Dios hizo con él puede hacerlo contigo. Pero la decisión comienza en tu altar, no en el altar público, donde todos ven, sino en el secreto, en el cuarto cerrado, en la madrugada silenciosa, en el lugar donde es solo tú y Dios. Allí es donde nace el fuego, allí es donde la gloria desciende, allí es donde mueres para ti mismo y resurges lleno del Espíritu Santo. Finney no era especial, era disponible, no era perfecto, era rendido. Y esa es la diferencia entre religiosidad vacía y vida ungida. Él también entrenó a otros predicadores. Estableció un seminario donde enseñaba no solo teología, sino vida en el Espíritu. Él les decía a los alumnos, pueden saber griego, hebreo, historia, doctrina, pero si no conocen a Dios íntimamente, si no cargan su presencia, serán solo campanas que resuenan. Y él exigía de los alumnos lo mismo que exigía de sí mismo: oración profunda, vida santa, quebrantamiento continuo. Muchos desistieron. Lo encontraron demasiado pesado, demasiado radical. Pero los que permanecieron se convirtieron en instrumentos poderosos en las manos de Dios, porque habían aprendido no solo a hablar sobre Dios, sino a andar con Él. Una de las últimas campañas de Finney
fue en Oberlin, Ohio, donde él sirvió como presidente de un colegio cristiano. Incluso viejo, enfermo, con la voz debilitada, él aún predicaba con autoridad, y jóvenes estudiantes eran transformados. Muchos se convirtieron en misioneros, llevando el fuego para lugares distantes: África, Asia, América del Sur. Y en cada lugar, el mismo patrón se repetía: oración profunda, predicación ungida, vidas transformadas, porque el fuego se multiplica, la gloria se esparce, y lo que comienza con un hombre rendido puede alcanzar naciones enteras. Finney murió en 1875, Meroshuo, a los 82 años, pero su legado no murió. Sus libros continúan siendo leídos, sus principios continúan siendo aplicados, y donde hombres y mujeres deciden seguir sus pasos, no imitando métodos sino imitando rendición, el mismo fuego desciende, la misma gloria se manifiesta, porque Dios no ha cambiado. Él continúa buscando por aquellos que están dispuestos a pagar el precio, dispuestos a morir para vivir, dispuestos a vaciar para ser llenos, dispuestos a quebrarse para ser usados. Y aquí está el desafío final para ti, que has leído hasta aquí. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a solo emocionarte y seguir adelante? ¿Vas a darle me gusta, comentar y olvidar? ¿O vas a responder? ¿Vas a rendirte? ¿Vas a buscar? Porque Dios está llamando, no solo para admirar hombres ungidos del pasado, sino para convertirse en uno de ellos en el presente. Él está buscando por personas comunes, dispuestas a experimentar lo extraordinario. Él está buscando por corazones quebrantados que se volverán vasos de gloria. Él te está buscando a ti. Deja un amén si crees que ese mover puede acontecer hoy, no mañana, no de aquí a un año, hoy, en tu cuarto, en tu vida, en tu llamado, porque el tiempo es ahora. La hora es esta, y Dios está esperando. Él no necesita tu perfección, necesita tu rendición, no necesita tu talento, necesita tu disponibilidad, no necesita tu fuerza, necesita tu debilidad reconocida para que su fuerza se perfeccione. Charles Finney era solo un hombre, pero era un hombre que conocía a Dios, y eso hizo toda la diferencia. Él no tenía lo que muchos predicadores modernos tienen: fama, plataforma, recursos, apoyo institucional, pero tenía lo que muchos no tienen: presencia, gloria, unción. Y eso cambió el mundo, literalmente. 500,000 de convertidos directos, millones alcanzados indirectamente, ciudades transformadas, movimientos iniciados. Y todo porque un joven abogado decidió buscar a Dios de todo corazón, no solo para ser salvo, sino para ser usado, no solo para ir al cielo, sino para traer el cielo a la tierra. ¿Sientes ese llamado? Entonces, no silencies. Responde, arrodíllate ahora mismo, llora si es preciso, grita si es necesario, pero responde. Dile a Dios que tú quieres, que tú estás dispuesto, que tú te rindes, y entonces espera, porque Él vendrá, como vino sobre Finney en aquella floresta, como vino sobre aquel escritorio de abogacía, como vino sobre cada corazón que lo buscó con sinceridad. Él vendrá sobre ti, y cuando venga, nada más será lo mismo. Su predicación tendrá poder, su presencia cargará gloria, su vida se volverá un testimonio vivo de que Dios aún es Dios, de que el Espíritu Santo aún actúa, de que el fuego aún quema. Esta no es solo la historia de Charles Finney, es una invitación, un desafío, un llamado. Para ti, salir de la mediocridad espiritual y entrar en la plenitud de Dios, para que dejes de ser uno más en la multitud y te conviertas en un instrumento en las manos del alfarero, para que pares de solo oír sobre avivamiento y te conviertas en un avivamiento, porque Dios no necesita multitudes. Él necesita individuos rendidos, y cuando encuentra uno, usa a aquel uno para alcanzar multitudes, como hizo con Finney, como puede hacer contigo. Entonces decide ahora, este es el momento.
Esta es la hora. Dios está extendiendo la mano, está ofreciendo el fuego, está abriendo la puerta, pero necesitas entrar, necesitas rendirte, necesitas pagar el precio. Y el precio no es dinero, no es talento, no es conocimiento. El precio eres tú, todo de ti, tus sueños, tus planes, tu voluntad, tu orgullo, tu comodidad, tu reputación, todo en el altar, quemando, muriendo, para que la gloria de Dios resurja de las cenizas. Carlos Finney hizo eso, y el cielo respondió, ¿estás dispuesto a hacer lo mismo? Si sí, no esperes, comienza ahora, cierra esta pantalla, arrodíllate y clama, y no te levantes hasta sentir que algo cambió, hasta sentir que Dios tocó, hasta sentir que el fuego descendió, porque Él prometió, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Este es el legado de Carlos Finney. Este es el llamado para ti. Y este puede ser el inicio de una historia que las próximas generaciones contarán la historia de cómo Dios, una vez más, encontró a alguien disponible e hizo lo imposible. Amén.